algo ha cambiado. Lo puedes sentir. Vives aquí, pero ya no encajas. La ciudad sigue su ritmo, pero tú sabes que eres diferente. Pedro le escribió a personas que vivían así, en una cultura que no compartía su fe ni sus valores, y les recordó una verdad clave. Son extranjeros, peregrinos en tierra extraña. Hemos hecho varios estudios, incluyendo la dinámica que tenemos los martes. Acá tenemos estudio bíblico y ya hemos abordado, porque ese es el tema, libros más extensos. Hemos completado Apocalipsis y recién terminamos el libro de Éxodo. Así que en este caso, el turno es para la primera epístola de Pedro. Así que si tiene su Biblia por ahí, vamos entonces, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y mientras usted lo busca, déjeme contarle un poquitito por qué primera de Pedro. Esta es una carta muy particular. La vamos a ver porque Pedro escribe con la intención de traer esperanza a creyentes que están siendo perseguidos. Y en ese contexto, nosotros vamos a ver entonces que Pedro va a utilizar dos palabras que son las que nos van a guiar nosotros a lo largo de la serie. La primera de ellas es extranjero. El extranjero nos va a dar un sentido de identidad y ahí es donde vamos a comenzar el día de hoy. Ser extranjero es estar en un lugar que no es mi país de origen. Simplemente vivo en un lugar, pero no gozo de todos los derechos de ese lugar, así como lo hacen los ciudadanos. La otra palabrita es peregrinos. Esta palabra que usa Pedro es para hablar en un sentido de dirección. No solo entonces quién soy, sino hacia dónde voy. Y ese peregrinaje lo que nos recuerda es que no somos de este mundo. Simplemente estamos de paso. Es un corto tiempo el que vamos a estar acá. Y Pedro entonces apunta hacia dónde es que vamos como creyentes. A partir de esas dos palabritas, comenzamos entonces una serie que hemos denominado extranjeros, peregrinos en tierra extraña, entendiéndose que como creyentes estamos aquí por un corto tiempo. Recordando las palabras de Jesús cuando él dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Eso quiere decir que como iglesia no podemos encerrarnos y tratar de meter la mayor cantidad de gente y cerrar las puertas y ya. Tenemos que vivir en este mundo, no nos podemos aislar. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que no podemos ser como todos los demás. ¿Cuál es el detalle? Que a veces no se nota. Basta que usted vaya a un 15 años, una boda, un evento de la empresa, cualquier evento social, siente a todos en una mesa y ¿de qué se habla? ¿Cómo se ve la gente? ¿Cómo se viste la gente? Y la tarea difícil va a ser cuáles son los creyentes. Porque el mundo de hoy, nosotros lejos de entender que no tenemos que estar acá, comenzamos a amoldarnos al mundo. Y cada vez entonces es más difícil decir si somos o no somos. Decía mi abuelito, de largo parece, de cerca no hay duda. Pero el detalle es que no tenemos que ser así. Nosotros debería notarse que realmente somos extranjeros. Ayer les ponía entonces el ejemplo. ¿Qué es lo primero que desata para identificar a un extranjero? ¿Cómo lo identifica usted? Por el acento, por cómo habla, por cómo viste, ¿ok? Por las costumbres que tiene, por el tipo de comida que consume. Hay varios aspectos que giran alrededor de eso. Entonces nosotros tenemos acá el ejemplo porque tenemos a Emiliano. Emiliano entonces es argentino y basta que él entonces te salude para que puedas identificar
que es extranjero. Ahora, el hecho, y es lo que enfatizamos, no está mal ser extranjero. Está bien que se note que eres extranjero. Que entonces entiendas que a pesar de ser extranjero, nosotros tenemos como iglesia la oportunidad de decir es nuestro hermano también. Y él es parte de nuestra familia. El detalle entonces es, si nosotros, así como Emiliano se destaca por ser extranjero, nosotros en medio de la sociedad en que vivimos, también la gente nota que no somos de acá. Y ese es el gran desafío que tenemos, familia. Porque si no se nota, quiere decir que no estamos viviendo como deberíamos vivir. Porque si lo hacemos, Pedro va a plantear, se nota y la gente se da cuenta. Y así debería ser. Así que esta serie lo que busca es apuntar quiénes somos y hacia dónde vamos. Esta carta fue escrita a un grupo de creyentes que vivían en medio de una cultura que no compartía sus valores ni sus principios. Eran cristianos que entonces se habían dispersado por toda la región, enfrentando presión, enfrentando incomprensión e incluso rechazo. Son personas que no encajaban en el mundo. Sin embargo, Pedro no reduce la atención, sino lo que hace es que la redefine. Está bien no ser de este lugar, porque tienes que recordar que tú eres extranjero en tierra extraña. Con ese contexto, entendemos entonces que Pedro, cuando escribe esta carta, se la escribe a personas específicas en un tiempo específico, con una condición particular. Estas personas estaban sufriendo rechazo, sufrimiento, y estaban entonces necesitando esperanza. Y es lo que hace Pedro. El mensaje principal lo resumimos en una frase. Hay una esperanza viva y hay una esperanza eterna. Y eso es lo que usted ocupa. Nada más un poquito de esperanza para seguir echándole fuerza y entrarle a la vida. Ahora bien, a partir de ahí, nosotros podemos extraer algunos principios que podemos aplicar hoy, aunque no necesariamente vivimos en el mismo contexto. ¿Estamos? Primera de Pedro entonces, capítulo 1, verso 1, comenzamos. Empieza Pedro escribiendo, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y comenzamos ahí con esta pausa. Pedro se introduce a sí mismo, lo cual revela el autor. La primera epístola de Pedro es una carta, y como carta tiene sus particularidades. Tiene una introducción, un saludo, el desarrollo de la carta y una despedida al final. Su introducción comienza con una presentación y dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado y cualquiera podía ser apóstol. Pero Pedro añade el apóstol de Jesucristo. Y eso inmediatamente nos trae para saber de quién está hablando. Ese entonces de Jesucristo le da el sentido de identidad. Es suficiente, a diferencia de Pablo, por ejemplo, que tiene que hacer a veces en sus cartas como cierto esfuerzo para dar fe a sus credenciales. Pedro nada más dice apóstol de Jesucristo y todos sabemos que es así. Nadie lo niega, todo el mundo lo reconoce por su liderazgo. Así es como se llama él, apóstol de Jesucristo. Capítulo 5, Pedro también va a llamarse como anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Esto es hacia el final de la carta. Y entre el desarrollo de la carta, lo que vamos a encontrar es que realmente hay una familiaridad con la vida de Jesucristo, especialmente por la perspectiva de sufrimiento, lo cual confirma que solo alguien como Pedro, uno de sus más allegados discípulos, puede realmente narrar esa historia. Lo otro que quiero anotar acá es que entonces él utiliza su nombre no de pila, sino su nombre nuevo. Porque si usted recuerda, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Simón era su nombre real, pero cuando tiene un encuentro con Cristo, Cristo le dice, a partir de ahora te llamarás Pedro o Cefas, depende de la traducción que usted tenga en su Biblia. Ambos significan piedra, un fundamento en la iglesia. Y así es como entonces Pedro entra en el Nuevo Testamento. Pedro es entonces uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Recuerde que Jesús tenía un círculo íntimo,
Pedro era parte de ese círculo. Pedro, interesantemente, es el segundo nombre más nombrado en todos los evangelios. Después de, obviamente, Jesús. Después de Jesús, Pedro es el nombre que usted más va a encontrar. Y entendemos por qué. Porque Pedro tuvo muchos encuentros con Jesús. Él es el que entonces reconoce a Jesús como Mesías. Cuando Jesús les dice, y díganme una cosa, ¿quién dice la gente que soy? Y todo el mundo comienza a hablar. Y Pedro entonces dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro entonces entiende que esto se lo ha revelado Dios. Jesús le dice, bendito seas tú, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Esto viene de lo alto. Pedro es el único que puede decir eso. Una revelación extraordinaria, muy al inicio del ministerio de Jesús. Pedro es aquel que caminó sobre las aguas. Recuerda entonces, él ve a Jesús y le dice, Maestro, si eres tú, mándame a llamar y yo iré. Y Pedro entonces comienza a caminar sobre las aguas. Pedro fue testigo de una pesca milagrosa. El Señor nada más le dijo, echa la red del otro lado. Y en obediencia Pedro la echa y saca suficientes pescados para que vengan otras barcas a tener que ayudar. Pedro experimentó la sanación de una persona cercana, su suegra, lo cual entonces nos indica que él estuvo casado. Pedro fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Fue de los primeros que escuchó ese llamado sígueme, del que hablábamos hace algunas semanas. Eso hace que entonces tenga un peso fuerte en el liderazgo del ministerio. Y sin embargo, es uno de los primeros en negar a Jesús, aún después de haber prometido que nunca lo haría. Pedro es ese Pedro que usted y yo conocemos, de contrastes en los evangelios, de muchas cosas buenas, de cosas no tan buenas. Fue uno que se atrevió a reprender a Jesús públicamente, pero Jesús se la devolvió. Fue uno de los primeros que se le aparece a Jesús después de haber resucitado. Ciertamente Jesús tuvo un trato personal y especial con Pedro. Y eso está plasmado en esta primera carta. Así que de ahí el énfasis de por qué nosotros la estamos estudiando. Continúa el verso 1, entonces su introducción. Dice, yo Pedro, apóstol de Cristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Este segundo versículo nos introduce entonces a los destinatarios. Ya sabemos quién escribe, ahora abordamos el tema de a quién escribe Pedro. Número 1, para anotar, aunque no eran judíos, Pedro utiliza un mensaje que conocen los judíos. Estas zonas que usted va a ver ahí en ese verso, Ponto, Capadocia y todas las que se nombran, es lo que se conoce entonces en el Antiguo Testamento como la región de Asia Menor. Si usted lo fuera a ver en un mapa hoy en día, es el actual Turquía. Toda esa región es a quien Pedro escribe, lo cual hace que no sea una carta personal, no es una carta congregacional, como tenemos entonces las de Pablo que escribió a los Gálatas, por ejemplo, una congregación específica. Pedro está escribiendo a varios creyentes que están dispersos a lo largo de toda esta área. Y utiliza interesantemente términos que se asociaban al pueblo de Israel. Términos como cuáles. Ahí usted lo va a poder ver en pantalla y hacemos una pequeña lista el día de hoy. Estas 3 palabras son las que nosotros tenemos que tomar en cuenta el día de hoy. Pedro comienza a decir, esto es para los elegidos, los extranjeros y los dispersos. Son 3 conceptos que entonces representan cómo Dios veía al pueblo de Israel. Empezando por el más obvio. El pueblo de Israel, todos sabemos, es el pueblo escogido por Dios. Hay muchos pueblos, pero Dios elige a Israel. Lo segundo que nosotros vemos es que son extranjeros. La palabra que alude a personas que residen en un lugar, pero no gozan de todos los beneficios como si fueran ciudadanos. Entonces, eso es lo que nos da, es un sentido de están ajenos a la cultura popular, porque están limitados en cuanto a lo que pueden hacer.
Un extranjero sin que tenga residencia no puede abrir cuentas de banco, no puede pedir trabajo, está limitado en lo que puede hacer. Y así entonces era el pueblo de Israel, y ahora entonces así mismo se describe a estas personas a quien Pedro escribe. Y el último concepto que usa son los expatriados de la dispersión. Se les dice dispersos porque a causa del sufrimiento y la persecución que comienzan a enfrentar, literalmente tienen que correr, tienen que aislarse y se van a cubrir todas estas áreas. Por eso es que Pablo dice, y a los que están dispersos. Depende de la versión que usted tenga, se habla de los expatriados de la dispersión, de los dispersos o de la diáspora. Todos los conceptos es lo mismo. Simplemente creyentes que ahora están repartidos por todo lado. Muy similar como le tocó a Israel salir y dispersarse cuando vino entonces la conquista de Babilonia y tuvieron entonces que salir. Todos estos conceptos lo que nos hacen es ver las cosas de esta manera. Sin importar nuestras circunstancias, nosotros podemos permanecer firmes en la gracia de Dios, porque fue la que nos eligió de antemano, antes de la creación del mundo, y nos trajo ahora a Cristo a través de la santificación que se hace por medio del Espíritu Santo. Comenzamos a ver que esto nos asocia con que no importa cómo seamos y cómo nos podamos sentir, nosotros tenemos que recordar que somos elegidos, extranjeros y que estamos por todo lado. Pero nos mantiene unidos nuestra fe en Cristo Jesús. A partir de ahí, entendemos entonces que cada parte de esa descripción que usa Pedro está también asociada a una de las personas de la Trinidad. Porque vea lo que dice entonces el verso. Estamos verso 2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu los ha hecho santos. Y como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Observe entonces que todo esto que Pedro está planteando, todas estas personas que están repartidas por toda la región, Pedro entonces dice que está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La elección habla de la presencia de Dios. Dios sabe a quién va a llamar y Dios sabe cómo le van a responder. Dios sabe quién va a decir que sí y quién va a decir que no. Esa es la presencia de Dios. La segunda parte es la obra santificadora del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que ahora está en los creyentes es el que permite responder en obediencia a ese llamado que hace el Padre. Y esto es obra del Espíritu Santo. Y termina como resultado una obediencia a Cristo Jesús. Ese concepto que Pedro introduce, le doy hoy un poco de peso porque quiero que entienda. Para nosotros es muy fácil entender toda la historia hoy, porque tenemos todo el conocimiento. Estas personas lo único que conocían era a Cristo. No eran judíos, no tenían todo el contexto de cómo era que Dios había trabajado antes, solo conocían el mensaje de Cristo y la esperanza que Él traía a sus vidas. Y eso era suficiente para entender que había una persona que era Jesucristo, pero que también esto era una obra conjunta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Note entonces que hablar de la Trinidad de Dios en el primer siglo, cuando Pedro está escribiendo a la iglesia, tiene muchísimo peso. Este Pedrito, que muchas veces lo vemos como el sonajas, que hace más enredos que ganancias. Y lo tenía claro. Él entendió de qué se trata esa vida a la cual Cristo nos llama. Y termina entonces hablando de que estas personas, en las tres personas del Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice que obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. El limpiar por la sangre de Jesucristo nos lleva de nuevo conceptos del Antiguo Testamento. La sangre se usaba para tres cosas principalmente. Número 1, se usaba para consagrar. Número 2, se usaba entonces para ordenar.
Con esto es ungido, por ejemplo, Aarón y los sacerdotes, y tenían que pringarse de sangre para consagrarse a Dios. Y finalmente es para limpiar. La sangre de Cristo es la que limpia toda maldad. Vea que entonces Pedro está introduciendo esos tres conceptos a sus oyentes. Ustedes van a hacer entonces un pacto con Dios, y es un pacto de sangre. Ustedes van a ser ordenados. Más adelante Pedro les va a llamar, ustedes son un sacerdocio real, santo. Y por último, va a decir que estamos limpios por la sangre de Jesucristo. La pregunta entonces es, ¿por qué tanto término del Antiguo Testamento? ¿Por qué Pedro le da peso a esa historia que no todos conocen? Porque Pedro desea que sus lectores vean que el Israel que estuvo en el exilio con Babilonia fueron llevados a una esperanza, y aunque eran extranjeros en tierra extraña, peregrinos que estaban de paso, ellos lograron finalmente encontrar su lugar. Ellos entendieron quiénes eran y a dónde tenían que ir. De la misma manera lo hacemos nosotros. Somos extranjeros en tierra extraña. Somos peregrinos en este mundo. Y aunque este mundo, algunos nos aferramos a él por la vida, realmente es un mundo donde no queremos estar. Nuestra esperanza está en el mundo que ha de venir. Cierra entonces Pedro su introducción trayendo el saludo. Que abunden en ustedes gracia y paz. Pedro se juega muy bien su saludo, porque utiliza gracia, que era el saludo tradicional de la cultura grecorromana, pero también usa paz, que era el saludo que tenía la cultura judía, el shalom, shalom. Esto hace que entonces Pedro diga, vea, no importa de dónde viene, no importa dónde está, no importa si usted dice hola, adiós, aloha, hi, no importa lo que sea, gracia y paz sea con todos ustedes. Lo aterriza siempre en la figura de Jesucristo. Avanzamos entonces al verso 3, donde comienza a desarrollarse el primer concepto que Pedro va a presentar en su carta. Empezamos entonces con el tema de identidad. ¿Quiénes somos y por qué somos lo que somos? Dice el verso 3, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la renovación de Jesucristo entre los muertos, para que podamos tener una esperanza viva. Primer concepto, el renacimiento. Pedro había sido testigo mientras estuvo con Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús, hay una noche que un hombre manda llamar por él? Quiere verse, pero que nadie sepa. Este hombre es un maestro de la ley. Alguien que entiende que Jesús está presentando un mensaje que es fuera de este mundo. Este hombre es Nicodemo. Y Nicodemo, la historia que Jesús utiliza para llevarlo al evangelio es que hay que nacer de nuevo. De cierto te digo que aquel que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Y ese renacimiento es un renacimiento espiritual, no físico. Eso quiere decir que tenemos que tener una nueva vida. Estamos llamados a una nueva vida diferente en Cristo Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Como hijos renacidos por Dios, tenemos ahora una esperanza, y vea que la describe como una esperanza viva. Vivimos como extranjeros. Estamos con personas hostiles. Ellos entonces no comparten nuestros principios. Y sin embargo, eso no tiene que afectarnos. Porque nuestra esperanza no está en cómo nos traten aquí. Nuestra esperanza es cómo nos tratan allá, a donde estemos, en nuestro destino. Y eso apunta directamente a un tiempo futuro. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Pedro? Estamos aquí de paso, pero todos vamos para el cielo. Y eso es suficiente razón para estar alegres. Hay un sentido de gozo y hay un sentido de esperanza, que se transmite cuando entonces Pedro dice, alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro pudo haber contado mucho, pero en un pequeño extracto de alabanza nos da entonces cuál es la razón lógica de nosotros al tener esa esperanza.
Simplemente alabamos a Dios. Es suficiente. Si nuestra vida terminara hoy, ¿qué haríamos? Es alabar al Padre. No es lamentar lo que pudo ser, es agradecer lo que ya Dios hizo por nosotros. Y esa es la esperanza, que se convierte en una esperanza viva. Porque así el día de mañana, cuando sea nuestro turno de entonces enfrentar la muerte, no estaremos tristes y no será desaliento. Porque entendemos que el morir ya es ganancia. Entendemos que el morir no es el fin, sino es el principio de esa esperanza viva que Cristo dejó a nosotros y que se convierte entonces en una promesa cumplida. Porque así como morimos con Cristo, resucitaremos con Él. Amén. Continúa Pedro ligando entonces esa esperanza viva. En el verso 4 dice, y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Esa herencia está reservada en el cielo para ustedes. Por si fuera poco tener una nueva vida, por si fuera corto el tener una esperanza viva, Pedro ahora introduce, ahora también hay una herencia. ¿Cuántos de ustedes tienen entonces el concepto de herencia claro? Porque todavía hay algunas personas que saben que cuando mueren los papás, algo queda. Hoy por hoy ese concepto cada vez se disipa más, porque ya casi nadie tiene nada, y lo que tiene se lo lleva. Y aquellos que dejan herencia, lejos de ser una bendición, más bien entonces termina con hermanos peleándose, porque no quieren la tierra, lo que quieren es lo que sea que les dejaron para venderlo y tener dinerito. El concepto entonces que traduce Pedro acá es, en palabras de Jesús, no acumulen tesoros aquí en la tierra, porque se destruyen. La polilla viene y los destruye. Y se acumulen mejor tesoros en el cielo. Esa herencia, entonces Pedro no dice cuál es. Estar en el cielo ya es la herencia, pero dice que esa herencia la describe como que no se destruye, que no se contamina y que no se marchita. Dice que es pura, intachable. Esa herencia es la que está prometida a nosotros. Eso quiere decir que entonces ser creyente no solo nos da una esperanza viva, sino que hay una herencia mucho mejor de cualquiera que un Padre terrenal nos pueda dejar aquí. Pedro trae una perspectiva de reino a estas personas. Y vea cuán grande es Dios. Tenemos una esperanza viva, una herencia indestructible, y usted diría, bueno, ya, es suficiente. Y no. Vea lo que dice el verso 5. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe. El poder de Dios viene entonces a ser nuestro protector. Ese poder de Dios, la palabra que se utiliza acá es la misma que se utiliza para vigilar. Es alguien que está pendiente, vigilando su vida de cerca. Es alguien que entonces está pendiente de cómo estás viviendo y de qué estás haciendo y de qué te está pasando. Entonces, aquellos que tenemos esa esperanza viva, que comenzamos a caminar sabiendo que nuestro paso aquí es temporal, aquellos que tenemos claro que somos peregrinos, porque no es esta nuestra tierra, está en otro lugar, y que vamos porque queremos reclamar esa herencia que se nos ha dado. Dice, en ese paso, Dios protege nuestra vida. ¿Se ha sentido usted alguna vez bien protegido? Esto nada más me recuerda, ¿se acuerdan de las películas viejas, de esas de mafia italiana? Donde por eso le dicen el padrino, porque es la persona que acuerpa. Y si yo lo tengo como padrino, nadie se mete conmigo. ¿Por qué? Porque yo no quiero meterme en problemas con la persona que puede causar problemas. Bueno, imagínese que entonces Dios es mucho más que eso, porque no lo hace por un propósito de dinero. No es que protege porque le pagan, es porque nos protege porque nos ama. Y quiere asegurarse que lleguemos al destino y que podamos reclamar la herencia que por derecho es nuestra. ¿Cómo se logra eso? Dice Pedro, esto se logra mediante la fe.
En otras palabras, tenemos que mantener nuestra fe viva para que la esperanza siga viva. El último verso al que llegamos entonces comienza a abrir el abanico de lo que Pedro va a comenzar a abordar en el resto del capítulo. Dice el verso 6, esto, ¿qué es esto? El tener una esperanza viva, el tener una herencia indestructible, el reconocer que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Esto debe ser para ustedes motivo de gran alegría. ¿Qué es lo que usted necesita cuando la está viendo ruda? Buenas noticias, algo que le alegre y que le anime. Pedro entonces dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Pero vea lo interesante, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Es importante notar acá dos cosas. ¿Cuántos han sufrido pruebas? O más bien la pregunta sería, ¿quién no le ha tocado sufrir por pruebas? Bueno, estas pruebas de las que habla Pedro no son estas que tenemos usted y yo. Eso es simplemente las consecuencias naturales de la caída del ser humano. A veces malas decisiones, a veces cometemos errores, a veces simplemente son las circunstancias que nos ponen en una situación compleja. Estas condiciones, esas pruebas, ese sufrimiento del que comienza a hablar Pedro, es lo que hace que su carta tenga propósito. Porque el sufrimiento es a causa de Cristo. Las pruebas es por tu fe en Cristo. La persecución es porque afirmas ser un seguidor de Cristo. Y aquí es entonces donde tenemos que hacer un esfuerzo, porque no es tan fácil identificarse con ese tipo de sufrimiento o con ese tipo de pruebas. Vivimos todavía en un país que es libre. Podemos todavía tener nuestra Biblia, leerla con toda libertad y hablar con mucha libertad. Tenemos otros países y otras naciones donde ya esto es un problema, al punto que hoy en día se habla de tráfico de Biblias. O sea, es cómo metemos Biblias de manera ilegal a un país para que la esperanza del mensaje del Evangelio llegue a estas personas. ¿Por qué? Porque tan siquiera tener una Biblia en sus manos es causa para que puedan mandarlo a matar. Aunque entonces no enfrentamos ese nivel de pruebas, sí podemos entonces nosotros identificarnos con cierto nivel de situaciones que ya sentimos que comienza a comprometer nuestra fe en Jesucristo. Redes sociales es uno de esos. La gente pone lo que le da la gana, pero usted pone un mensaje bonito, pone un versiculito y 2 o 3 ya le caen. Usted dice, usted es cristiana, sí. Es que esos cristianos lo único que quieren es plata. Eso es una mala percepción de la iglesia. Y sin embargo la gente lo dice en un sentido despectivo. La gente lo hace para enchilar, ¿cierto? Eso es cierto grado de persecución, eso es cierto grado de sufrimiento. Y nosotros ahí es entonces donde comenzamos a sentir qué tanto tengo que hacer o qué no quiero hacer, porque no quiero que todo eso se desencadene. Este sufrimiento del que Pedro habla es el que entonces la próxima semana continuamos leyendo, tiene que ver con el ser perseguido a causa de Cristo. Y es como ponernos a prueba en un fuego consumidor. Hacemos la introducción acá. ¿Cuándo Pedro escribe esta carta? Se calcula que es entre el año 60 y 67 después de Cristo. En ese lapso en que Pedro escribe la carta, en el año 64 se registra que Roma ardió. ¿Se acuerda la historia? Nerón gobernaba y él mismo dejó que la ciudad ardiera, que fuera consumida, casi destruida, con el argumento entonces de poder entonces pedir presupuesto para poder rehacer la ciudad a como él quería. Esto está registrado porque hay un hombre, se llama Tácito, es un historiador romano muy conocido porque su trabajo da fe de quién es Jesús, de que Jesús realmente vino, da fe de su crucifixión y de su resurrección, y también da fe de esa persecución de los cristianos. Tácito escribe una serie de documentos
en donde está registrado la persecución de esos cristianos. Y esa persecución, en uno de sus documentos, se narra así. Leo textualmente. Para eliminar los rumores de que él mismo había ordenado el incendio, Nerón culpó entonces a los cristianos, un grupo que ya era detestado por sus vicios y ahora entonces enfrenta ejecuciones atroces. Tácito relata que antes de ser matados, los cristianos eran cubiertos con pieles de fieras para que vinieran los perros y los devoraran. Y si no era así, los fijaban en una cruz y eran quemados vivos para que se convirtieran antorchas al atardecer. Este es el registro histórico de qué tipo de sufrimiento estaban enfrentando estas personas. Cuando usted entiende que el venir a Cristo determina si usted termina devorado por un perro o puesto como una antorcha humana, ahí entonces uno entiende por qué el dicho dice mejor que aquí corrió que aquí quedó. Y fueron dispersos. La razón por la que estos cristianos huyen y se alejan es porque comienzan a ser perseguidos de una manera ruda. Su vida ya pende de un hilo. Y todo por decir, yo le pertenezco a Cristo. Ahora bien, no hay necesariamente una documentación que diga que a causa de esto fue que ellos tuvieron que irse. O por el contrario, que precisamente esta es la persecución que están viviendo. Pero si esto es a lo que apunta la historia, nosotros entendemos que hay algo que no podemos dejar de lado. ¿Cómo terminó Jesús? Clavado en una cruz. ¿Cómo terminaron la mayoría de sus discípulos? Clavados en una cruz. ¿Cómo siguieron los siguientes creyentes en ese primer siglo? ¿Devorados por perros o clavados como antorchas humanas? ¿Cuál cree que es nuestro desenlace? Y no estoy diciendo que es que esto sea fatal y vamos a todos terminar crucificados. Es muy simbólico el poder decir que quiero entregar mi vida y ser crucificado con Cristo. Pero es la realidad de todo creyente. Y esta es la realidad que vamos a enfrentar muy pronto, queramos o no queramos. Porque ya del otro lado del charco es muy poco tiempo para que eso comience a venir acá. Y no es porque seamos grandes líderes en el movimiento religioso, no es porque nuestra iglesia tenga un renombre internacional y seamos señalados. Esta gente fue señalada simplemente porque eran reconocidos como seguidores de Jesús. No llegaron a preguntarles, ¿usted es o no es? Porque se notaba, eran extranjeros en tierra extraña, la gente veía que no eran de por aquí y con solo eso comenzaron a ser perseguidos. Y entonces Pedro revela en este verso 6 el propósito de por qué escribe su carta. Los creyentes que sufren son sostenidos por una esperanza eterna. Ahí en pantalla usted tiene, porque eso es lo que quiero que usted vea y le tome una foto mental y la guarde en su corazón. Porque el mensaje de hoy es que tu identidad en Cristo define completamente cómo es que enfrenta los sufrimientos. El sufrimiento va a llegar sí o sí, de una u otra manera, tarde o temprano. Y lo que va a hacer la diferencia es quién eres. Tu identidad redefine cómo enfrentas el sufrimiento. Y esa realidad cambia entonces la manera en que nosotros vivimos en este mundo. Porque al igual que ellos, somos extraños en tierra ajena. Somos peregrinos en esto que llamamos mundo. Y como peregrinaje tendrá su final. Y algún día, yo nada más quiero llegar y poder decir como Pablo dijo, he llegado a la meta, he peleado la buena batalla y he llegado a reclamar el premio que me ha sido prometido. Estar con Cristo Jesús. Y si eso me cuesta la vida, que así sea. Pero este mensaje debe ser motivo
de mucha alegría. Porque la esperanza, familia, está viva. Y la esperanza es eterna. Amén. 3 puntos muy rápidamente para que usted pueda resumir el mensaje y guardarlo en su corazón. El sufrimiento y la persecución no significa necesariamente una causal de muerte de forma inmediata. Pero sí podemos entonces identificarnos con el abuso y el maltrato, el ser avergonzados o ridiculizados simplemente por el hecho de decir que somos cristianos. Y ya eso es una forma de persecución. Lo segundo que quiero que usted recuerde es que nuestra cultura parece que cada vez nos malinterpreta más, nos difama más, se burla de nosotros cada vez más y con mayor frecuencia. Y eso no tiene que causarle asombro. Al contrario, usted tiene que recordar hoy que aquellos que desean vivir piadosamente para Cristo van a experimentar sufrimiento, rechazo y todo lo que venga con eso. Y por último, usted debe entender que si el sufrimiento viene sí o sí, en estos tiempos difíciles, usted va a ser tentado entonces. Porque no es lo mismo, decía mi abuelito, verla venir que bailar con ella. Ahorita podemos decir amén, yo lo resisto, pero cuando ya lo tengo enfrente, usted va a ser tentado con la realidad de aceptar a Cristo, reconocerlo y lo que eso conlleva, o encajar en el mundo, ser disfrazado, aparentar ser uno más del montón para que no lo encuentren. La tentación entonces no va a ser a mantenernos firmes, sino a encajar en un mundo en el cual no pertenecemos. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos el desafío. Porque usted podrá decir, no, eso a mí nunca me va a pasar. Yo a Dios lo amo con todo mi corazón y yo nunca lo voy a negar. ¿Le recuerdo quién escribió la carta? El que le dijo, Señor, nunca mi vida daría por ti. Y unas horas después estaba diciendo, a ese hombre no lo conozco. La tentación va a llegar sí o sí. Y el llamado que hace Pedro es a mantenernos fieles y a mantenernos firmes. Porque la esperanza es viva y es eterna. Y todo esto fue por amor.